Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y ustedes ya saben que me siento súper orgullosa y feliz de que ustedes estén acá. En este canal van a encontrar lecturas maravillosas que motivarán su mente e inspirarán su corazón. Yo les agradezco que se suscriban al canal activando la campanita. Cuando ustedes se suscriben, apoyan el desarrollo de este espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Quiero también invitarles a comunicarse conmigo en el caso de que estén motivados a dar a conocer sus letras en este canal narradas por mí. Pueden mandarme un email, nos organizamos. Para mí será un gran placer leerlas. Continuamos con el libro Mujeres que corren con los lobos de la autora Clarissa Pinkola Estés. Pónganse cómodos y déjenles leo. Los descansos. Hemos visto, por tanto, que nuestro propósito es convertir la rabia en un fuego que cocina cosas y no en el fuego de una conflagración. Hemos visto también que la tarea de la cólera no se puede completar sin el ritual del perdón. Hemos dicho que la cólera de las mujeres deriva a menudo de la situación de su familia originaria, de la cultura que la rodea y, a veces, de un trauma sufrido en la edad adulta. Sin embargo, cualquiera que sea la fuente de la cólera, algo tiene que ocurrir para que la mujer la identifique, la bendiga, la reprima y la libere. Las mujeres torturadas desarrollan a menudo una deslumbradora capacidad de percepción de una profundidad y anchura impresionante. Aunque yo no quisiera que nadie fuera torturado para poder emprender la entrada y salida secretas del inconsciente, no cabe duda de que el hecho de haber sufrido una fuerte represión da lugar a la aparición de unas dotes de consuelo que protegen. En este sentido, una mujer que ha vivido una existencia torturada y ha ahondado exhaustivamente en ella, adquiere una inestimable profundidad. Aunque llegue a ella a través del dolor, si cumple la dura tarea de aferrarse a la conciencia, llegará a alcanzar una honda y floreciente vida espiritual y una ardiente confianza en sí misma, cualesquiera que sean las vacilaciones ocasionales del ego. Hay un momento en nuestras vidas, por regla general, al llegar a la mediana edad, en que una mujer tiene que tomar una decisión, posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse amargada o no. Las mujeres suelen llegar a esta situación al final de los 30 o principios de los 40. Están hasta la coronilla de todo, están hasta el gorro, están que ya no pueden más. Es posible que sus sueños de los 20 años se hayan marchitado. Puede que haya corazones rotos, matrimonios rotos, promesas rotas. Un cuerpo que ha vivido mucho tiempo acumula escombros. Es algo inevitable. Pero si una mujer regresa a la naturaleza instintiva en lugar de hundirse en la amargura, revivirá y renacerá. Cada año nacen lobeznos. Suelen ser unas criaturas de ojos adormelados con el oscuro pelaje cubierto de tierra y paja que no para de gimotear, pero que inmediatamente espabilan y se muestran juguetonas y encantadoras y solo quieren estar cerca y recibir mimos. Quieren jugar, quieren crecer. La mujer que regresa a la naturaleza instintiva y creativa volverá a la vida. Sentirá deseos de jugar. Sentirá queriendo crecer tanto en profundidad como en anchura. Pero primero ha de tener lugar una purificación. Me gustaría iniciar a mis lectores en el concepto de los descansos que yo he desarrollado en mi trabajo. Cualquiera que haya visitado el viejo México, Nuevo México, el sur de Colorado, Arizona o ciertas regiones del sur de Estados Unidos, habrá visto unas crucecitas blancas al borde de los caminos. Son los llamados descansos. Se las puede ver también al borde de los acantilados en pintorescas pero peligrosas carreteras de Grecia, Italia y otros países mediterráneos. A veces, las cruces están agrupadas en números de 2, 3 o 5,
y en ellas figuran grabados nombres de personas: Jesús Méndez, Arturo Buenofuentes, Jenny Abeita. A veces los nombres están escritos con clavos, a veces están pintados y labrados en la madera. Por regla general, las cruces están profundamente adornadas con flores artificiales o naturales o con relucientes paja recién cortada, cuyo brillo hace que los brazos de madera resplandezcan como el oro bajo el sol. A veces el descanso consiste simplemente en 2 palos o 2 trozos de tubería atados con un trozo de cuerda y clavados en el suelo. En los pasos más pedregosos, la cruz suele estar pintada en una roca de grandes dimensiones al borde del camino. Los descansos son símbolos que conmemoran una muerte. Allí mismo, justo en aquel lugar, el viaje de alguien por la vida se interrumpió inesperadamente. Hubo un accidente de tráfico, o alguien que caminaba por el camino murió de insolación o se produjo una reyerta. Ocurrió algo que alteró para siempre la vida de aquella persona y la de otros. Las mujeres han muerto 1000 muertes antes de cumplir los 20 años. Han ido en esta dirección y en aquella y se han quedado aisladas. Han tenido sueños y esperanzas que también se han truncado. Cualquier mujer que diga lo contrario es que está todavía dormida. Todo esto justifica la existencia de los descansos. A pesar de que todas estas cosas fortalecen los procesos de individuación y diferenciación, la maduración y el desarrollo exterior, el florecimiento, el despertar y la conciencia son también unas grandes tragedias y como tales se tienen que lamentar. Hacer descanso significa echar un vistazo a la propia vida y marcar los lugares donde se han producido las muertes chiquitas y las muertes grandotas. Me gusta trazar el itinerario de la vida de una mujer en una gran hoja de papel de estrada de color blanco y señalar con una cruz los lugares del gráfico, empezando por su infancia hasta llegar al presente, en el que han muerto distintos fragmentos y piezas de su yo y de su vida. Señalamos el lugar donde estaban las carreteras que no tomaron, los caminos interrumpidos, las emboscadas, las traiciones y las muertes. Coloco una crucecita en los lugares del itinerario cuya desaparición se hubiera tenido que llorar y aún ha de llorarse. Y después escribo al fondo la palabra olvidado, en referencia a las cosas que la mujer intuye, pero todavía no ha aflorado a la superficie. También escribo perdonado, en referencia a las cosas que la mujer ha liberado en buena parte. A continuación, la invito a hacer descansos, a sentarse con el itinerario de la vida y a preguntarse: ¿dónde están las cruces? ¿Dónde están los lugares que hay que recordar, los que hay que bendecir? Todos ellos tienen unos significados que se han incorporado a su vida actual. Hay que recordarlos, pero hay que olvidarlos al mismo tiempo. Para eso hace falta tiempo y paciencia. Recordemos que en El oso de la luna creciente, la mujer pronunciaba una oración para que los huérfanos y errantes muertos pudieran descansar. Eso es lo que se hace en los descansos. La de los descansos es una práctica consciente que honra a los muertos huérfanos de la psique, se compadece de ellos y les da finalmente sepultura. Debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar pero jamás llegaron a él. Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero son también billetes amorosos para el propio sufrimiento. Son transformativos. Nunca asistiré demasiado en la conveniencia de cadáver las cosas en la tierra para que no nos sigan donde quiera que vayamos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de enterrarlas. El instinto y la cólera heridos. Las mujeres y los hombres tienden a dar por terminados los acontecimientos pasados diciendo: yo, él, ella, ellos hicieron todo lo que pudieron. Pero el hecho de decir hicieron lo que pudieron no equivale a perdonar. Aunque fuera cierta, esta prenotaria afirmación incluye y excluye la posibilidad de sanar. Es algo así como aplicar un torniquete por encima de una profunda herida. Dejar el torniquete más allá de un determinado periodo de tiempo provoca gangrena por falta de circulación. El hecho de reprimir la cólera y el dolor no sirve de nada. Si el instinto de una mujer ha resultado herido,
Esta se enfrenta con varios retos relacionados con la cólera. En primer lugar, suele tener dificultades para reconocer la intrusión, tarda en percatarse de las violaciones territoriales y no percibe su propia cólera hasta que se le echa encima. Como le ocurre al hombre en el principio de los árboles secos, la rabia se abate sobre ella como en una emboscada. Este desfase es el resultado de la lesión de los instintos de las niñas causada por las exhortaciones que les suelen hacer al no reparar en los desacuerdos, a intentar poner paz a toda costa, a no intervenir y a resistir el dolor hasta que las cosas vuelvan a su cauce o desaparezcan provisionalmente. Tales mujeres no actúan siguiendo el impulso de la cólera que sienten, sino que arrojan el arma o bien experimentan una reacción retardada varias semanas, meses o incluso años después, al darse cuenta de lo que hubiera tenido o podido decir o hacer. Tal comportamiento no suele deberse a la timidez o a la introversión, sino a una excesiva consideración hacia los demás, a un exagerado esfuerzo por ser amable en perjuicio propio y a una insuficiente actuación dictada por el alma. El alma salvaje sabe cuándo y cómo actuar, basta que la mujer la escuche. La reacción adecuada se compone de perspicacia y una adecuada cantidad de compasión y fuerza debilitadamente mezcladas. El instinto herido ha de curarse practicando la imposición de unos sólidos límites y practicando el ofrecimiento de unas firmes y hacer posible generosas respuestas que no cedan, sin embargo, a la tentación de la debilidad. Una mujer puede tener dificultades en dar rienda suelta a su cólera, incluso si esa supresión resulta perjudicial para su vida. Incluso en el caso de que ello la obligue a revivir obsesivamente unos acontecimientos de años atrás, con la misma fuerza que si hubiera ocurrido la víspera. Insistir en hablar de un trauma y hacerlo con gran intensidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo es muy importante para la curación. Pero, al final, todas las heridas se tienen que suturar y debe dejarse que se conviertan en tejido cicatrizal. La cólera colectiva. La cólera o la rabia colectiva es también una función natural. Existe el fenómeno de la lesión de grupo, el dolor de grupo. Las mujeres que adquieren conciencia social, política o cultural descubren a menudo la necesidad de enfrentarse con la cólera colectiva que una y otra vez les recorre el cuerpo. Desde un punto de vista psíquico, es saludable que las mujeres experimenten semejante cólera, y es psíquicamente saludable que utilicen esta cólera derivada de la injusticia para buscar los medios capaces de producir el cambio necesario. Pero no es psicológicamente saludable neutralizar la cólera con el fin de no sentir nada y, por consiguiente, no exigir la evolución y el cambio. Tal como ocurre en la cólera o con la cólera de carácter personal, la cólera colectiva es también una maestra. Las mujeres pueden consultarla, hacerle preguntas en solitario o en compañía de otras mujeres y obrar en consecuencia. Existe una diferencia entre el hecho de llevar dentro una antigua cólera incrustada y de agitarla con un nuevo bastón para ver qué usos constructivos se puede aplicar. La cólera constructiva se puede utilizar con provecho, como motivación para la búsqueda o el ofrecimiento de apoyo, para la búsqueda de medios que induzcan a los grupos y a los individuos al diálogo o para exigir responsabilidades, progreso y mejoras. Esos son los procesos que las mujeres que adquieren conciencia han de seguir en las pautas de comportamiento. El hecho de experimentar unas profundas reacciones ante la falta de respeto, la amenaza y las lesiones forma parte de una sana psique instintiva. La reacción vehemente es una parte lógica y natural del aprendizaje acerca de los mundos colectivos del alma y la psique. La persistencia de la antigua cólera. En caso de que la cólera vuelva a convertirse en un obstáculo para el pensamiento y la acción creativa, conviene suavizarla o modificarla. En las mujeres que se han pasado un considerable periodo de tiempo superando un trauma, tanto si éste se debió a la crueldad, el olvido, la falta de respeto, la temeridad, la arrogancia o la ignorancia de alguien, como si se debió simplemente al destino, llega un momento en que hay que perdonar para que la psique pueda liberarse y recuperar su estado normal de paz y serenidad. Cuando una mujer tiene dificultad para dar rienda suelta a la cólera o la rabia, ello suele deberse a que utiliza la cólera para fortalecerse.
Y si bien tal cosa pudo haber sido oportuna al principio, más tarde la mujer tiene que andarse con cuidado, pues una cólera permanente es un fuego que acaba quemando su energía primaria. La persistencia en dicho estado es algo así como pasar vertiginosamente por la vida y tratar de vivir una existencia equilibrada pisando el acelerador hasta el fondo. Sin embargo, el ardor de la cólera no se tiene que considerar un sucedáneo de una vida apasionada. No se trata de la vida de una plenitud, es una actitud defensiva que cuesta mucho mantener cuando esa actitud ya no es necesaria para protegerse. Al cabo de algún tiempo, la cólera arde hasta alcanzar unas temperaturas extremadamente altas, contamina nuestras ideas con su negro humo y obstruye otras maneras de ver y comprender. Pero no pienso mentir descaradamente y decirle a una mujer que hoy a la semana que viene podrá eliminar toda su cólera y hasta desaparecer para siempre. La ansiedad y el tormento del pasado afloran en la psique con carácter cíclico. Aunque una profunda purificación elimina buena parte del antiguo dolor y la antigua cólera, el residuo jamás se puede borrar por completo. Tiene que dejar unas ligeras cenizas, no un fuego devorador. Por consiguiente, la limpieza de la cólera residual debe convertirse en un ritual higiénico periódico que nos libere, pues el hecho de llevar una antigua cólera más allá del extremo hasta el que nos podía ser útil equivale a experimentar una constante ansiedad, por más que nosotros no seamos conscientes de ella. A veces la gente se confunde y cree que el hecho de que darse cuenta atascada en una antigua cólera consiste en armar alboroto, alterarse y arrojar objetos por ahí. En la mayoría de los casos no consiste en eso. Consiste más bien en una perenne sensación de cansancio, en andar por la vida bajo una gruesa capa de cinismo, en destrozar todo aquello que es esperanzador, tierno, prometedor. Consiste en tener miedo de perder antes de abrir la boca. Consiste en alcanzar por dentro el punto de inmigración, tanto si se nota por fuera como si no. Consiste en observar unos irritados silencios de carácter defensivo. Consiste en sentirse desvalida. Pero hay un medio de salir de esta situación y este medio es el perdón. Ajá, ¿el perdón? Dices. Cualquier cosa menos el perdón, ¿verdad? Sin embargo, tú sabes en lo más hondo de tu corazón que algún día, en algún momento, llegarás a ello. Puede que no ocurra hasta el momento de la muerte, pero ocurrirá. Piensa en lo siguiente. Muchas personas tienen dificultades para conceder el perdón porque les han enseñado que se trata de un acto singular que hay que contemplar en una sola sesión. Pero no es así. El perdón tiene muchas capas y muchas estaciones. En nuestra cultura se tiene la idea de que el perdón ha de ser al 100%, o todo o nada. También se nos enseña que perdonar significa pasar por alto, comportarse como si algo no hubiera ocurrido. Tampoco es eso. La mujer que es capaz de otorgar a alguien o algo trágico o perjudicial un porcentaje de perdón del 95% es casi digna de la beatificación cuando no de la santidad. Un 75% de perdón y un 25% de no sé si alguna vez podré perdonar del todo y ni siquiera sé si lo deseo, es más normal. Pero un 60% del perdón acompañado de un 40% de no sé, no estoy segura y todavía lo estoy pensando, está decididamente bien. Un nivel de perdón del 55% permite alcanzar el grado de obras en curso. Menos del 10%, acabas de empezar o ni siquiera lo has intentado en serio todavía. Pero, en cualquier caso, una vez has alcanzado algo más de la mitad, lo demás viene por sus pasos contados, por regla general, con pequeños incrementos. Lo más importante del perdón es empezar y continuar. El cumplimiento es una tarea de toda la vida. Tienes todo el resto de la vida para seguir trabajando en el porcentaje menor. Está claro que si pudiéramos comprenderlo todo se podría perdonar, pero la mayoría de la gente necesita permanecer mucho tiempo en el baño alquímico para llegar a eso. No importa, contamos con la sanadora y por consiguiente tenemos la paciencia necesaria para cumplir la tarea. Algunas personas, por temperamento innato, pueden perdonar con más facilidad que otras.
En algunas se trata de un don, pero en la mayoría de los casos es un don que hay que aprender tal como se aprende una técnica. Parece ser que la vitalidad y la sensibilidad esencial afectan a la capacidad de pasar por alto las cosas. Una fuerte vitalidad y una alta sensibilidad no siempre permiten pasar fácilmente por alto las ofensas. No eres mala si te cuesta perdonar, y no eres una santa si lo haces, cada cual a su manera y todo a su debido tiempo. Sin embargo, para poder sanar realmente, tenemos que decir nuestra verdad. No solo nuestro pesar y nuestro dolor, sino también los daños, la cólera y la indignación que se provocaron. Y también qué sentimientos de expiación o de venganza experimentamos. La vieja curandera de la psique comprende la naturaleza humana con todas sus debilidades y otorga el perdón siempre y cuando se le diga de la pura verdad. Y no solo concede una segunda oportunidad, sino que muy a menudo concede varias oportunidades. Veamos ahora cuáles son los 4 niveles del perdón. Estas fases las he desarrollado y utilizado en mi trabajo con personas traumatizadas a lo largo de los años. Cada nivel tiene varios estratos. Se pueden aplicar en el orden que uno quiera y durante todo el tiempo que desee, pero yo los he dispuesto en el orden en el que animo a mis clientes a empezar a trabajar. Las 4 fases del perdón. Primera, apartarse, dejar correr. Segunda, tolerar, abstenerse de castigar. Tercera, olvidar, arrancar del recuerdo, no pensar. Cuarta, perdonar, dar por pagada la deuda. Apartarse. Para poder empezar a perdonar, es bueno apartarse durante algún tiempo, es decir, dejar de pensar durante algún tiempo en aquella persona o acontecimiento. Eso no significa dejar algo por hacer, sino más bien tomarse unas vacaciones. Eso evita que nos agotemos y nos permite fortalecernos de otra manera y disfrutar de otras felicidades en nuestra vida. Es una buena práctica que nos prepara para la renuncia al cobro de la deuda que más tarde acompañará al perdón. Dejar la situación, el recuerdo, el asunto tantas veces como sea necesario. No se trata de pasar algo por alto, sino de adquirir agilidad y fortaleza para poder distanciarnos del asunto. Apartarse quiere decir ponerse de nuevo a tejer, a escribir, ir a aquel océano, aprender o amar algo que nos fortalezca y distanciarnos del asunto durante algún tiempo. Es una actitud acertada, buena y saludable. Las lesiones del pasado acosarán mucho menos a una mujer si ésta le asegura a la psique herida que ahora le aplicará bálsamo suavizante y más adelante abordará toda la cuestión de las causas de aquella lesión. Tolerar. La segunda fase es la de la tolerancia, entendida en el sentido de abstenerse de castigar, de no pensar ni hacer poco ni mucho. Resulta extremadamente útil practicar esta clase de refinamiento, pues con ello se condensa la cuestión en un lugar determinado y ésta se derrama por todas partes. De esa manera la mujer puede concentrarse en el momento en que empezará a pasar la siguiente fase. Eso no significa quedarse ciega o muerta y perder la vigilancia defensiva. Significa contemplar la situación con una cierta benevolencia y ver cuál es el resultado. Tolerar quiere decir tener paciencia, soportar, canalizar la emoción. Todas estas cosas son unas poderosas medicinas. Practícalas todo lo que puedas, pues se trata de una experiencia purificadora. No es preciso que las hagas, puedes elegir una de ellas, por ejemplo la paciencia y practicarla. Puedes abstenerte de hacer comentarios y murmullos de carácter punitivo, de comportarte con hostilidad o resentimiento. El hecho de abstenerse de aplicar castigo innecesario fortalece la integridad de la acción y del alma. Tolerar equivale a practicar la generosidad, permitiendo con ello que la gran naturaleza compasiva participe en cuestiones que previamente han provocado emociones que van desde una leve irritación a la cólera. Olvidar. Olvidar significa arrancar de la memoria,
negarse a pensar, en otras palabras, soltar, aflojar la presa, sobre todo de la memoria. Olvidar no significa comportarse como si el cerebro hubiera muerto. El olvido consiste en equivaler a soltar el acontecimiento, no insistir en que éste se mantenga en primer plano, sino dejar más bien que abandone el escenario y se retire en un segundo plano. Prácticamente el olvido consciente, negándonos a evocar las cuestiones molestas, negándonos a recordar. El olvido es un esfuerzo activo, no pasivo. Significa no entretenerse con ciertas cuestiones y no darles vuelta, no irritarse con pensamientos, imágenes o emociones repetitivas. El olvido consciente significa abandonar deliberadamente las obsesiones, distanciarnos voluntariamente y perder de vista el objeto de nuestro enojo. No mirar hacia atrás y vivir en uno nuevo, como un nuevo paisaje, crear una nueva vida y unas nuevas experiencias en las que pensar, en lugar de seguir pensando en las antiguas. Esta clase de olvido no borra el recuerdo, pero entierra las emociones que lo rodeaban. Perdonar. Hay muchos medios y maneras de perdonar una ofensa a una persona, una comunidad o una nación. Conviene recordar que el perdón definitivo no es una rendición, es una decisión consciente de dejar de guardar rencor, lo cual significa perdonar una deuda y abandonar la determinación de tomar represalias. Tú eres la que tiene que decidir cuándo perdonar y qué ritual se deberá utilizar para celebrar el acontecimiento. Tú decides qué deuda no se tiene que seguir pagando. Algunas personas optan por conceder un perdón total, eximiendo al ofensor de la obligación de pagar una indemnización ahora o más adelante. Otras optan por interrumpir el proceso, desistir de cobrar la deuda en su totalidad y decir que lo han hecho y que lo hecho está y lo que se ha pagado hasta ahora es suficiente. Otra forma de perdón consiste en exonerar a una persona sin que ésta haya satisfecho ningún tipo de indemnización emocional o de otra clase. Para algunas personas, la conclusión del perdón significa mirar al otro con indulgencia, que es lo más fácil cuando se trata de ofensas relativamente leves. Una de las más profundas formas de perdón consiste en ofrecer, de la manera que sea, una compasiva ayuda al que nos ha ofendido, lo cual no significa introducir la cabeza en el cesto de la serpiente, sino responder desde la actitud de clemencia, seguridad y buena disposición. El perdón es la culminación de todo lo precedente, toda la tolerancia y todo el olvido. No significa abandonar la propia protección, sino la frialdad. Una forma muy profunda de perdón consiste en no excluir al otro, en dejar de mantener distancias, ignorar o comportarse con frialdad o mantener actitudes falsas o condescendientes. Para la psique del alma, es mejor limitar estrictamente el tiempo y las respuestas mordaces a las personas cuyo trato nos resulta difícil que comportarnos como maniquíes insensibles. El perdón es un acto de creación. Se puede otorgar de muy variadas maneras. Se puede perdonar de momento, perdonar hasta entonces, perdonar hasta la próxima vez, perdonar pero no dar más oportunidades. El juego sería totalmente distinto si se produjera otro incidente. Se puede dar otra oportunidad, varias o muchas oportunidades, o dar oportunidades con determinadas condiciones. Se puede perdonar en parte, en su totalidad o la mitad de una ofensa. Se puede otorgar un perdón general. La mujer es la que decide. ¿Cómo sabe la mujer si ha perdonado o no? En caso afirmativo, tiende a compadecerse de la circunstancia en lugar de sentir cólera. Tiende a compadecerse de la persona en lugar de estar enojada con ella. Tiende a olvidar lo que tenía que decir al respecto. Comprende el sufrimiento que dio lugar a la ofensa. Prefiere permanecer al margen. No espera nada. No quiere nada. Ningún estrecho lazo alrededor de los tobillos tira de ella desde lo lejos para arrastrarla hacia allá. Es libre de ir a donde quiera. Puede que la cosa no termine con un vivieron felices y comieron perdices, pero a partir de ahora, estar esperándola con toda certeza un nuevo había una vez.